Todo parecía perfecto en la vida de aquella mujer, hasta que el control silencioso comenzó a asfixiarla. Una simple noche reveló secretos escondidos en una computadora olvidada. Cada clic la acercaba a la verdad y al dolor. Pero cuando la puerta se abrió, el miedo tomó forma, y la batalla por la libertad comenzaba. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, en una noche fría de invierno en la Ciudad de México, cuando el viento cortante soplaba por las avenidas de Polanco, Sofía Hernández estaba sentada en el sofá de terciopelo beige de su departamento, mirando por la ventana del 12º piso. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, y ella acariciaba suavemente su vientre de 4 meses, sintiendo por primera vez los delicados movimientos de la vida que crecía dentro de ella. A sus 28 años, egresada de arquitectura por la UNAM, casada desde hacía 3 años con Alejandro de la Garza, un renombrado abogado fiscalista, debería estar viviendo un sueño. Pero aquella noche, mientras esperaba que su esposo regresara de otra junta de negocios, Sofía sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. El departamento era impecable, decorado con muebles de diseño italiano, obras de arte contemporáneo en las paredes y una vista privilegiada al bosque de Chapultepec. Era el tipo de residencia que aparecía en revistas de arquitectura. Alejandro se aseguraba de que todo estuviera siempre perfecto, desde la temperatura del aire acondicionado hasta el acomodo de los cojines en el sofá. Al principio del matrimonio, Sofía pensaba que él simplemente tenía estándares muy altos, una característica común entre la gente exitosa. Con el tiempo, sin embargo, aquella búsqueda de perfección comenzó a sofocarla. No podía cambiar la posición de un cuadro sin que él la cuestionara. No podía invitar a sus amigas a cenar sin su aprobación previa. Y cuando quedó embarazada, todo empeoró. Alejandro comenzó a controlar cada aspecto de su rutina. ¿Qué médicos debía consultar? ¿Qué tipo de alimentación debía seguir? Incluso con quién podía o no conversar. Él decía que era por el bien del bebé, que solo quería garantizar que todo saliera perfectamente. Pero Sofía sentía que se estaba perdiendo a sí misma, pedazo por pedazo, día tras día. Las llamadas a su familia se habían vuelto raras. Las visitas a sus hermanos, que vivían en un modesto departamento en la colonia Narvarte, prácticamente no existían. Alejandro siempre tenía una excusa convincente, siempre envuelta en una aparente preocupación y cuidado. Aquella noche, mientras miraba por la ventana, Sofía tomó una decisión. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba respuestas. Alejandro había salido apurado a una junta urgente, dejando la laptop abierta sobre la mesa del estudio. Él nunca hacía eso. Siempre guardaba todo bajo llave. Siempre protegía sus contraseñas como si fueran secretos de Estado. Pero esa noche, tal vez por la prisa o por un descuido, la computadora estaba ahí, con la pantalla todavía encendida, mostrando una hoja de cálculo de Excel abierta. Con el corazón acelerado, Sofía se acercó. No quería husmear, no era ese tipo de persona. Pero algo dentro de ella, una intuición maternal quizás, le decía que necesitaba mirar, necesitaba saber. La hoja de cálculo mostraba movimientos financieros extraños, transferencias mensuales a nombres que no conocía, pagos regulares a clínicas que no eran las que ella frecuentaba, cantidades elevadas siendo enviadas a cuentas en paraísos fiscales. Y ahí en una pestaña separada, algo que le heló la sangre, un archivo con nombres de mujeres, fechas, cantidades y anotaciones cifradas. Comenzó a hacer clic en otros documentos, correos electrónicos encriptados, contratos que nunca había visto, referencias a procedimientos médicos que desconocía. Un archivo en particular llamó su atención. Era un informe de una clínica de fertilización en Santa Fe, fechado 6 meses antes de que ella quedara embarazada. El informe hablaba sobre selección genética, características deseables, procedimientos especializados. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Ella y Alejandro
Habían intentado embarazarse de forma natural durante meses. Él siempre decía que debían dejar que sucediera a su debido tiempo, pero aquellos documentos sugerían algo completamente diferente. Algo que él había hecho sin que ella lo supiera. El sonido de la llave en la cerradura la hizo sobresaltarse. Alejandro estaba de regreso. Con manos temblorosas, cerró rápidamente la laptop y corrió hacia la sala, intentando parecer natural. Pero cuando él entró, trayendo consigo el olor a whisky caro y perfume importado, sus ojos la encontraron de inmediato. Había algo diferente en ellos, algo que nunca había notado antes, o tal vez siempre estuvo ahí y ella simplemente no había querido verlo. «Alejandro», dijo ella, tratando de mantener la voz firme, «necesitamos hablar». Él se quitó el saco lentamente, con los ojos fijos en ella. «¿Sobre qué, querida?» «Sobre nosotros, sobre este matrimonio, sobre todo lo que me estás ocultando». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Alejandro se acercó, y Sofía sintió por primera vez un miedo genuino del hombre con el que se había casado. Él no gritó, no lo necesitaba. Su voz era baja, controlada, helada como la noche allá afuera. «Estuviste revisando mis cosas». No era una pregunta, era una afirmación, y la forma en que lo dijo, con esa calma aterradora, hizo que Sofía se diera cuenta de que había cruzado una línea invisible. Una línea que ni siquiera sabía que existía. «Vi los documentos, Alejandro, las transferencias, los nombres, la clínica de fertilización, lo que hiciste». Él respiró hondo, y por un momento, Sofía pensó que iba a explicarlo, que todo tenía una razón lógica, que ella estaba malinterpretando las cosas. Pero lo que dijo a continuación destruyó cualquier esperanza. «Hice lo que era necesario para asegurar que nuestro hijo fuera perfecto, para asegurar que no lo arruinaras con tus imperfecciones». Las palabras cayeron sobre ella como un balde de agua fría. Imperfecciones. Hablaba de ella como si fuera un proyecto defectuoso, como si fuera solo un medio para un fin. La discusión que siguió fue intensa. Sofía exigió respuestas. Alejandro se negó a darlas. Dijo que estaba siendo histérica, que el embarazo estaba afectando sus emociones, que necesitaba descansar. Pero Sofía no iba a retroceder, no esta vez. Fue entonces cuando cambió de estrategia. Su voz se volvió peligrosamente suave. Se acercó a ella, y Sofía dio un paso atrás, pero él continuó avanzando hasta que la acorraló contra la pared de la cocina. No la tocó, pero no era necesario. La amenaza estaba ahí, no dicha, pero presente en cada movimiento calculado. «Vas a olvidar lo que viste, Sofía. Vas a seguir siendo la esposa perfecta, la futura madre perfecta. Y si se te ocurre hacer cualquier estupidez, te vas a arrepentir. Sabes que tengo amigos en lugares importantes, jueces, agentes del Ministerio Público, gente que me debe favores. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A mí, un abogado respetado? ¿O a ti, una mujer embarazada y emocionalmente inestable?» Sofía sintió que el mundo le daba vueltas. Las piernas le fallaron y se apoyó en la barra de mármol de la cocina. El estrés, el miedo, la revelación, todo le cayó encima, de golpe. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro indiferente de Alejandro, observándola como si fuera un experimento que había salido mal. Cuando despertó, estaba en el suelo frío de la cocina. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos u horas. La casa estaba en silencio. Alejandro ya no estaba allí. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en el abdomen la detuvo. El bebé. Con manos temblorosas, tomó su celular y marcó el único número en el que podía confiar. «Luis», susurró cuando su hermano contestó, «necesito ayuda». Al otro lado de la ciudad, en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, Luis Hernández soltó de inmediato el control del videojuego que estaba jugando con su hermano menor, Javier. A sus 32 años, electricista de oficio y técnico en sistemas de seguridad por vocación, Luis siempre había tenido un instinto protector hacia su hermana menor. Había algo en su voz que lo hizo levantarse de inmediato. «Sofía, ¿qué pasó?»
Javier, de 25 años, estudiante de Derecho y pasante en un despacho de abogados de oficio, también se levantó, notando la preocupación en el rostro de su hermano. Luis puso el teléfono en altavoz. «Estoy sola». Alejandro salió. «Yo descubrí cosas, Luis, cosas terribles, y cuando lo confronté, yo me desmayé. Tengo miedo». Su voz estaba quebrada, frágil. Luis y Javier intercambiaron miradas. Nunca habían confiado completamente en Alejandro. Había algo en él, una frialdad debajo de la fachada pulcra que siempre les había incomodado. Pero Sofía parecía feliz, o al menos eso era lo que ella decía, y ellos habían respetado su elección, incluso cuando las visitas comenzaron a escasear, incluso cuando ella empezó a distanciarse. «Quédate ahí, Sofía. Vamos para allá ahora mismo», dijo Luis, mientras ya tomaba las llaves del coche. Pero mientras corrían hacia el elevador, el celular de Luis vibró. Era una notificación de una aplicación que rara vez revisaba. Una aplicación que había instalado en secreto en el departamento de Sofía años atrás, cuando se mudó allí con Alejandro. Era un sistema básico de seguridad, con audio, que instaló diciéndole que era para protegerla de robos. Pero la verdad es que nunca confió plenamente en ese matrimonio, y ahora la grabación de la última hora mostraba exactamente por qué. Se detuvo en el pasillo, le dio play, y lo que escuchó hizo que le hirviera la sangre. La discusión, las amenazas veladas, el sonido de Sofía cayendo, y el silencio que siguió. Javier también lo escuchó, y su expresión se endureció. «Este tipo va a pagar por esto», murmuró Javier, apretando los puños. Luis puso la mano en el hombro de su hermano. «Primero nos aseguramos de que Sofía esté a salvo. Después nos encargamos del resto. Vámonos». Bajaron corriendo las escaleras, se subieron al Tsuru blanco de Luis y salieron a toda velocidad por el viaducto en dirección a Polanco. El tráfico de la Ciudad de México, siempre caótico, parecía conspirar en su contra. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada claxon una tortura. Luis conducía con la mandíbula apretada, mientras Javier mantenía contacto con Sofía por teléfono, asegurándose de que estuviera bien, de que el bebé se estuviera moviendo, de que siguiera consciente. Cuando finalmente llegaron al lujoso edificio donde vivía Sofía, el portero, un señor de unos 60 años que siempre había sido cordial, dudó en dejarlos subir. El licenciado de la Garza dejó instrucciones de no permitir visitas esta noche, dijo incómodo. Luis se inclinó sobre el mostrador. «Don Juan, mi hermana está sola allá arriba, embarazada y sintiéndose mal. Si no nos deja subir, voy a tener que llamar a los bomberos y hacer un escándalo. Y creo que ni usted ni el licenciado de la Garza quieren ese tipo de atención, ¿verdad?» El portero tragó saliva, miró a ambos lados y finalmente asintió con la cabeza. «Departamento 1203. Pero por favor, no me metan en problemas». En el elevador con espejos, Luis y Javier vieron sus propios reflejos. Dos hombres comunes, con ropa sencilla, el cabello despeinado, el cansancio estampado en el rostro de quien trabaja duro para sobrevivir. Tan diferentes del mundo en el que Sofía había elegido vivir. Pero nada de eso importaba ahora. Era familia, y a la familia se le protege. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. La puerta se abrió antes de que Luis pudiera tocar el timbre. Sofía estaba allí, pálida, con lágrimas corriendo por su rostro, una mano apoyada en la pared y la otra sosteniendo su vientre. Luis la envolvió en un abrazo protector y ella se derrumbó, sollozando contra el pecho de su hermano. Javier entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él y observando el departamento con ojos atentos, como si esperara que Alejandro pudiera aparecer en cualquier momento. «¿Estás herida?», preguntó Luis, apartándola delicadamente para examinar su rostro. Sofía negó con la cabeza, pero el dolor en sus ojos decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. No era un dolor físico, al menos no del todo. Era algo más profundo, más devastador, el dolor de descubrir que la vida que había construido
Era una mentira cuidadosamente orquestada. No me pegó, susurró como si necesitara dejarlo claro. Pero la forma en que me habló, Luis, las cosas que dijo, fue como si yo no fuera una persona para él, como si solo fuera una pieza en algún juego del que solo él conoce las reglas. Javier, que había ido a la cocina a buscar un vaso de agua para su hermana, regresó con expresión seria. «Sophie, tienes que ir al hospital. Tienes que asegurarte de que tú y el bebé estén bien». Sofía dudó. Alejandro tenía médicos específicos que ella debía consultar, clínicas determinadas. Él siempre decía que era porque eran los mejores, porque quería lo mejor para ella y para su hijo. Pero ahora, después de lo que había descubierto, todo parecía tener un significado siniestro. Esas clínicas eran parte de su plan. Los médicos sabían lo que él había hecho. «No puedo ir con sus médicos», dijo con la voz temblorosa. «Javier, tú trabajas cerca del Hospital General, ¿no? ¿Podemos ir ahí?» Javier asintió. «Es hospital público. Van a haber mucha gente, pero son competentes. Le voy a llamar a una amiga mía que está haciendo la residencia ahí. Ella nos puede ayudar». Mientras Javier hacía la llamada, Luis ayudó a Sofía a juntar algunas cosas esenciales: documentos, ropa, la tarjeta de control prenatal. Se dio cuenta de que ella temblaba, no solo de miedo, sino de un agotamiento profundo, como si hubiera cargado un peso invisible durante tanto tiempo que sus músculos finalmente estaban cediendo. En el coche, mientras cruzaban la ciudad en dirección a la colonia Doctores, Sofía comenzó a contarlo todo. Habló sobre los documentos que encontró, sobre las clínicas, sobre los nombres de mujeres en las hojas de cálculo, sobre el informe de selección genética. Luis y Javier escuchaban en silencio, las manos de Luis apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Crees que te hizo algo sin que lo supieras?», preguntó. Javier con cuidado. «Con el embarazo, digo». Sofía se secó las lágrimas. «No lo sé. De verdad no lo sé. Intentamos por meses y no pasaba nada. Y de repente quedé embarazada. Se puso tan feliz, tan controlador, como si este embarazo fuera un proyecto personal suyo». Luis respiró hondo. «Sophie, sea lo que sea que haya hecho, lo vamos a averiguar. Y no vas a volver a ese departamento. No mientras él esté ahí. Te vas a quedar con nosotros». Sofía quiso protestar, decir que no podía ser una molestia, que ellos ya tenían sus propias vidas. Pero la verdad es que ya no tenía a dónde ir. Sus amigas se habían alejado a lo largo del matrimonio. Alejandro siempre encontraba motivos para que ella no cultivara amistades. Y sus padres, que vivían en Querétaro, eran mayores y no podían lidiar con este tipo de situación. Luis y Javier eran todo lo que tenía. En la sala de urgencias del Hospital General, el movimiento era intenso como siempre. Gente esperaba atención, médicos corrían de un lado para otro, el olor característico de hospital flotaba en el aire. La amiga de Javier, una residente llamada doctora Marina López, los encontró en la recepción. Era una mujer de unos 30 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, expresión cansada, pero amable. Javier me contó un poco de la situación. Le dijo a Sofía llevándola a un consultorio. «Vamos a hacer una revisión completa. Verificar que todo esté bien contigo y con el bebé, ¿de acuerdo?» Sofía asintió, y Luis y Javier se quedaron en la sala de espera. El tiempo parecía arrastrarse. Cada minuto era una hora. Luis revisaba el celular constantemente, medio esperando que Alejandro llamara, medio esperando que no lo hiciera. Javier caminaba de un lado a otro con las manos en los bolsillos, la cabeza obviamente formulando planes. «Lo grabaste todo, ¿verdad?», preguntó Javier de repente. «El sistema que instalaste ahí», Luis confirmó. «Tengo todo. La discusión, las amenazas, todo. Pero no sé si eso sea suficiente. Él es abogado, Javier. Conoce los huecos de la ley mejor que nadie». Javier dejó de caminar y miró fijamente a su hermano. «Entonces necesitamos más. Necesitamos descubrir exactamente qué ha estado haciendo. Si realmente manipuló el embarazo de Sofía sin su consentimiento, eso es un delito.
Y si hay otras mujeres involucradas, como sugieren esos nombres, en las hojas de cálculo, esto es mucho más grande de lo que imaginamos. 2 horas después, la doctora López salió del consultorio con Sofía. El bebé estaba bien, los latidos del corazón normales, pero Sofía estaba deshidratada y con la presión alta. Marina recomendó reposo y seguimiento médico adecuado, pero fue lo que dijo a continuación lo que lo cambió todo. «Sofía, durante la revisión noté algunas cosas que me preocuparon», dijo Marina con cuidado. «Tienes marcas antiguas en el cuerpo, moretones ya sanados, pequeñas lesiones que parecen ser resultado de estrés físico repetido. ¿Te lastimas con frecuencia?». Sofía parpadeó, confundida. «No, espera, ¿qué tipo de marcas?». Marina mostró fotos que había tomado durante el examen, con el permiso de Sofía. Pequeñas manchas en la piel, marcas que podrían interpretarse como caídas, pero que tenían un patrón que sugería algo más sistemático. «No recuerdo haberme lastimado así», dijo Sofía mirando las imágenes con un horror creciente. «Te juro que no me acuerdo». Marina intercambió una mirada con Luis y Javier. «Sofía, esto puede sonar como una pregunta extraña, pero ¿has tenido episodios de olvido? ¿Lapsos de memoria? ¿Somnolencia excesiva?». Sofía pensó. Había días en que se despertaba demasiado cansada, incluso habiendo dormido toda la noche. Días en que no recordaba haberse ido a dormir. Siempre lo había atribuido al estrés, al embarazo, a las hormonas. Pero ahora, con todo lo que estaba descubriendo, una posibilidad terrible comenzó a formarse en su mente. «¿Crees que me estaba drogando?». Las palabras salieron casi sin voz. Marina no confirmó ni negó. «Creo que necesitamos hacer algunos exámenes toxicológicos, y también creo que deberías considerar presentar una denuncia formal. Lo que me describiste sobre el comportamiento de tu esposo, combinado con estos hallazgos físicos, es preocupante». Luis se levantó, la furia contenida en cada movimiento. «Ese hijo de su madre, ese maldito». Javier sujetó el brazo de su hermano. «Calma. Necesitamos ser inteligentes. Si actuamos por impulso, él lo usará en nuestra contra. Vamos a hacer todo bien, con pruebas, con documentación». Sofía estaba en shock. Todo en lo que había creído, todo lo que había pensado sobre su vida en los últimos 3 años, se estaba desmoronando. Había intentado ser una buena esposa. Había intentado hacer todo bien. Y todo el tiempo, Alejandro estaba haciendo cosas con ella, para ella, sin su conocimiento o consentimiento. Era una violación tan profunda que apenas podía procesarla. Se tomaron las muestras para los exámenes toxicológicos. Marina dijo que los resultados tardarían algunos días, pero que aceleraría el proceso dada la gravedad de la situación. Mientras tanto, Sofía fue dada de alta con recomendaciones estrictas de reposo y seguimiento. Luis y Javier la llevaron a su departamento en la Narvarte. Era pequeño, modesto, tan diferente del lujo al que se había acostumbrado. Pero cuando entró y vio el sofá gastado, la televisión antigua, las fotos familiares en las paredes, se sintió más en casa de lo que se había sentido en años. «Tú duermes. En mi cuarto yo me quedo en el sofá», dijo Luis sin aceptar protestas. Sofía estaba demasiado agotada para discutir. Se acostó en la cama sencilla, cubierta con una cobija que olía a suavizante barato, y por primera vez en meses, durmió profundamente, sin miedo, sin necesidad de estar alerta, porque sabía que sus hermanos estaban allí, protegiéndola. En la sala, Luis y Javier hacían planes. Javier usó sus contactos del despacho donde hacía sus prácticas para conseguir el nombre de una abogada especializada en casos de manipulación y abuso. Luis comenzó a organizar todas las pruebas que tenía. Las grabaciones, las fotos de las marcas en el cuerpo de Sofía, los documentos que ella había logrado fotografiar rápidamente antes de que Alejandro regresara. «Tenemos que averiguar qué más está escondiendo», dijo Javier. «Esas clínicas, esos nombres en las hojas de cálculo. Esto es más grande que Sofía. Puede haber otras víctimas». Luis estuvo de acuerdo. «Pero, ¿cómo lo hacemos?
No podemos simplemente invadir su vida. Él tiene recursos, tiene abogados, tiene conexiones. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Luis. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. La voz del otro lado era masculina, grave, con un acento que no lograba identificar del todo. «Luis Hernández», preguntó la voz. «¿Quién habla?» «Alguien que puede ayudar a tu hermana. Alguien que sabe exactamente lo que Alejandro de la Garza anda haciendo. Y alguien que tiene pruebas que ustedes nunca podrían conseguir solos». Luis le hizo una seña a Javier para que se acercara. «¿Quién eres?» «Por ahora eso no importa. Lo que importa es que te voy a enviar algunos archivos. Documentos, registros, evidencias. Úsalos bien. Y protege a Sofía. Alejandro ya sabe que se escapó y no va a dejar las cosas así». La llamada se cortó. Segundos después, el celular de Luis vibró con una serie de archivos que llegaban a través de una aplicación encriptada. Abrió el primer archivo y sus ojos se abrieron como platos. Eran registros bancarios detallados, mostrando transferencias millonarias a clínicas de fertilización en varios estados, contratos firmados con nombres de mujeres, informes médicos de procedimientos no autorizados. Javier, mirando por encima del hombro de su hermano, se puso pálido. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos. No solo se lo hizo a Sofía, tiene todo un esquema montado. Luis siguió desplazándose por los archivos, y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una foto antigua de quizás 10 años atrás. En ella, Alejandro estaba en una clínica junto a otros hombres de traje, y en la esquina de la foto, parcialmente oculto, había un rostro que Luis nunca esperaría ver, un rostro que creía que nunca volvería a ver. «No puede ser», susurró. Javier miró. «¿Qué?» Luis amplió la imagen, pero no había duda. Allí, en esa foto antigua, usando uniforme militar, estaba Rafael, el hermano mayor de los tres, el hermano que se había ido a una misión militar secreta hacía 7 años y nunca más había regresado, el hermano por el que lloraron, al que enterraron simbólicamente, sin el que aprendieron a vivir. Rafael estaba vivo, y de alguna manera estaba conectado a todo esto. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y revelaciones. Sofía permaneció en el departamento de sus hermanos, recuperándose física y emocionalmente, mientras Luis y Javier trabajaban incansablemente para armar el rompecabezas que Alejandro había creado. Los archivos enviados por el misterioso informante eran una mina de oro de información comprometedora. Pero la foto de Rafael atormentaba a Luis. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nunca había dado señales de vida? Y más importante, ¿qué sabía sobre Alejandro? Javier, siempre el más pragmático de los hermanos, sugirió que se enfocaran primero en el caso de Sofía antes de sumergirse en el misterio de Rafael. La abogada que había contactado, la licenciada Patricia Valdés, una mujer de 40 y tantos años con reputación de ser implacable en casos de abuso, aceptó reunirse con ellos. Trabajaba en un pequeño despacho en la colonia Roma, lejos de los rascacielos de cristal donde operaba Alejandro, pero su competencia era reconocida por todos los que luchaban por la justicia. Cuando Sofía, aún frágil pero decidida, le contó su historia a la licenciada Valdés, la abogada escuchó con atención, tomando notas meticulosas. Al final, respiró hondo y miró directamente a los ojos de Sofía. Lo que has pasado no tiene un nombre específico en la ley mexicana, pero podemos encuadrarlo como una serie de delitos: privación ilegal de la libertad en su modalidad psicológica, coacción, posible administración de sustancias sin consentimiento. Si logramos probar que hubo manipulación de tu embarazo sin autorización, esto podría configurar lesiones graves. Pero Sofía, necesito ser honesta contigo. Alejandro de la Garza tiene recursos y conexiones. Esto no va a ser fácil. Sofía levantó la barbilla, y Luis vio en ella, por primera vez en años, un destello de la hermana valiente que había conocido. No me importa si es fácil o difícil. Él no puede hacer esto y salirse con la suya. Y si hay otras mujeres, como sugieren los documentos,
Ellas también merecen justicia. La licenciada Valdés sonrió. Entonces, a luchar. El primer paso es conseguir una orden de restricción. El segundo es formalizar la denuncia con todas las pruebas que tienen. El tercero es prepararse para la guerra, porque Alejandro va a reaccionar. Hombres como él no aceptan perder el control. Mientras tanto, llegaron los resultados de los exámenes toxicológicos de Sofía. La doctora López llamó para dar la noticia personalmente. Había rastros de benzodiazepinas en la sangre de Sofía, un tipo de tranquilizante que, en dosis controladas, podía causar somnolencia y lapsos de memoria. Sofía nunca había tomado ese tipo de medicamento por su cuenta. La única explicación era que Alejandro, de hecho, la estaba medicando sin su conocimiento. El descubrimiento fue devastador, pero también liberador. Ahora había pruebas concretas. No eran solo suposiciones o paranoias de una mujer embarazada. Era real, documentado, innegable. Fue en este periodo que un nuevo personaje entró en la vida de Sofía. El doctor Enrique Castillo era un obstetra que trabajaba en el Hospital General y que la doctora López había recomendado para seguir el embarazo de Sofía. Tenía unos 35 años, cabello castaño siempre un poco despeinado, lentes de armazón discreto y una sonrisa amable que le llegaba a los ojos. A diferencia de Alejandro, que era todo calculado y pulcro, Enrique tenía una espontaneidad que hacía que Sofía se sintiera cómoda. En la primera consulta no solo examinó a Sofía, sino que conversó con ella. Le preguntó sobre sus miedos, sus expectativas, sus sueños para el bebé. Y cuando ella inevitablemente comenzó a llorar al hablar de todo lo que estaba pasando, él no la apuró ni la juzgó. Solo le ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que se recompusiera. «Eres mucho más fuerte de lo que imaginas», dijo con sinceridad. «Estar aquí, tener el valor de buscar ayuda, de enfrentar la verdad. Eso no es poca cosa, Sofía». Ella lo miró, sorprendida. Alejandro nunca la había elogiado de esa forma. Nunca había reconocido su fuerza. Para él, ella siempre había sido débil, imperfecta, algo que debía ser controlado y moldeado. En las semanas siguientes, Sofía comenzó a tener consultas regulares con el doctor Castillo, y sin que ninguno de los dos lo planeara, comenzó a surgir entre ellos una conexión sutil. No era romance, todavía no. Sofía estaba demasiado vulnerable, demasiado herida. Pero era algo amable, algo que le calentaba el corazón de una forma que había olvidado que era posible. Enrique la trataba como a una igual, respetaba sus opiniones, celebraba cada pequeña victoria del embarazo con ella. Luis notó el cambio en su hermana, estaba sonriendo más, hablando sobre el bebé con una emoción genuina en lugar de ansiedad. Y cuando vio la forma en que ella miraba al doctor Castillo, durante una de las consultas a las que la acompañó, Luis supo que, tal vez, había esperanza de un futuro mejor para ella. Pero Alejandro no se quedó quieto. La orden de restricción había sido concedida, prohibiéndole acercarse a Sofía, pero encontró formas de seguir ejerciendo control, llamadas de números desconocidos a su celular, regalos caros entregados en el departamento de los hermanos, mensajes enviados a través de conocidos en común, siempre con el mismo tono. Quería hablar, quería explicar, la extrañaba. Sofía lo ignoraba todo. Con el apoyo de la licenciada Valdés, había bloqueado todos los medios de contacto. Pero la presencia de Alejandro era como una sombra constante, una amenaza no dicha que se cernía sobre todo. Fue en una noche lluviosa de julio que todo cambió de nuevo. Luis estaba solo en el departamento. Javier había salido a estudiar a la biblioteca y Sofía estaba en una consulta con el doctor Castillo. Sonó el teléfono. El mismo número desconocido de semanas atrás. «Bueno», contestó Luis cauteloso. «Necesitamos vernos», dijo la misma voz grave de antes. «Es sobre tu hermano. Es sobre Rafael». El corazón de Luis se disparó. «¿Quién eres? ¿Por qué tienes información sobre Rafael?» «Porque yo soy Rafael, Luis». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Luis sintió que las piernas le fallaban y se sentó pesadamente en el sofá. No puede ser. Rafael murió. Recibimos la notificación oficial del ejército hace 7 años. La notificación estaba equivocada. O mejor dicho, fue creada a propósito para darme cobertura para una misión a largo plazo. Luis, sé que esto es mucho para procesar, pero necesito que confíes en mí. He estado rastreando a Alejandro de la Garza durante años. Está involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginan. Luis estaba temblando. Si de verdad era Rafael, ¿por qué nunca se había puesto en contacto antes? ¿Por qué dejarlo sufrir pensando que estaba muerto? Como si leyera sus pensamientos, la voz continuó. No podía contactarlos. Las reglas de la operación eran claras. Cualquier contacto los pondría en peligro. Pero cuando descubrí que Sofía se había casado con uno de los objetivos de la investigación, no podía quedarme de brazos cruzados. Luis respiró hondo. ¿Cómo sé que realmente eres mi hermano? Demuéstralo. La voz rió, un sonido familiar que hizo que las lágrimas brotaran en los ojos de Luis. Tenías 8 años cuando te rompiste el brazo tratando de saltar del techo de la casa de la abuela, porque querías ser superhéroe. Te llevé cargando hasta el hospital, más de 2 kilómetros, porque no teníamos dinero para el taxi. Lloraste todo el camino, no de dolor, sino de vergüenza por haber hecho una tontería. Y te dije que todos los héroes se caen a veces. Lo importante es levantarse. ¿Eso es prueba suficiente? Luis estaba llorando abiertamente ahora. Era Rafael. Realmente era él. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿No vienes? Todavía no es seguro. Alejandro tiene ojos en muchos lugares. Si descubre que estoy vivo y que los estoy ayudando, acelerará sus planes. Pero pronto, muy pronto, podré revelarme. Por ahora, sigan juntando pruebas. Y díganle a Sofía que no está sola, que tiene más familia de la que imagina. La llamada terminó, pero Luis se quedó sosteniendo el teléfono durante largos minutos, procesándolo todo. Rafael estaba vivo. Durante todos esos años, llorando su pérdida, él estaba vivo. Y ahora estaba ayudando a proteger a Sofía. Era casi demasiado para creerlo. Cuando Sofía y Javier regresaron, Luis les contó todo. La reacción de ellos fue mixta. Javier, escéptico por naturaleza, quería más pruebas. Sofía, emocionalmente agotada, no sabía si podía lidiar con otro giro inesperado, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Si Rafael realmente estaba vivo y tenía información sobre Alejandro, necesitaban confiar en él. Los archivos que Rafael enviaba se volvieron cada vez más detallados. Revelaban un esquema complejo donde Alejandro y otros hombres de la élite de la Ciudad de México usaban clínicas de fertilización para procedimientos no autorizados. Manipulación genética, selección de características, incluso gestaciones subrogadas sin el conocimiento completo de las mujeres involucradas. Era un escándalo que, de ser expuesto, derribaría reputaciones y enviaría a docenas de personas a la cárcel. La licenciada Valdés, al recibir esta información, quedó impactada. Esto es mucho más grande que un caso de abuso doméstico. Esto es una operación de delincuencia organizada. Necesitamos involucrar a las autoridades federales. Pero había un problema. Alejandro tenía amigos en puestos importantes, jueces, fiscales, comandantes. Si daban un paso en falso, las pruebas podrían desaparecer y todos los involucrados saldrían ilesos. Fue entonces cuando Rafael se puso en contacto de nuevo, esta vez con un plan. Había logrado infiltrar a alguien dentro de la clínica principal que usaba Alejandro. Esa persona iba a copiar todos los registros médicos, todos los contratos, todo lo necesario para construir un caso irrefutable. Pero para eso necesitarían una distracción, y la distracción sería Sofía. Ella tendría que encontrarse con Alejandro en persona usando una grabadora y hacerlo confesar lo que había hecho. Era peligroso, pero Rafael aseguró que estaría cerca, protegiéndola desde lejos. La licenciada Valdés también estaría involucrada, coordinando con autoridades de confianza para garantizar la seguridad de todos. Sofía, cuando escuchó el plan, se quedó en silencio durante un largo rato.
Luego, con una voz firme que Luis no había escuchado en meses, dijo: «Lo haré, no por mí, sino por las otras mujeres, por las que pudo haber lastimado y por las que podría lastimar si no lo detenemos ahora». El encuentro fue programado en un lugar público, un café elegante en Paseo de la Reforma, durante la hora de la comida, cuando habría mucha gente cerca. Sofía tenía 7 meses de embarazo, su vientre prominente bajo un vestido azul marino sencillo pero bonito. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría, pero su corazón latía desbocado cuando vio a Alejandro entrar al café. Él estaba impecable como siempre, traje gris oscuro, corbata de seda, cabello perfectamente peinado, pero había algo diferente en sus ojos, una ansiedad que intentaba ocultar, pero que Sofía, que lo había conocido tan íntimamente, podía percibir. Estaba preocupado, y eso le daba una pequeña ventaja. «Sofía», dijo sentándose a la mesa, «estás hermosa. El embarazo te ha hecho radiante». Ella no respondió al cumplido. «Gracias por aceptar reunirte conmigo, Alejandro. Necesitábamos hablar». Él intentó tomar su mano sobre la mesa, pero Sofía la retiró sutilmente. La pequeña grabadora que la licenciada Valdés le había proporcionado estaba escondida en su bolso, captando cada palabra. Luis y Javier estaban en mesas cercanas, disimulando, atentos, y en algún lugar cercano, según había prometido Rafael, él también estaba, garantizando su seguridad. «Te he extrañado», dijo Alejandro, con voz suave pero con una tensión subyacente. «A ti y a nuestro hijo. ¿Cuándo vas a volver a casa?» Sofía respiró hondo. «Alejandro, necesito que seas honesto conmigo. Sobre todo, sobre el embarazo, sobre las clínicas, sobre lo que hiciste». Su rostro se ensombreció ligeramente. «No sé de qué estás hablando». «Sí, lo sabes. Vi los documentos, Alejandro. Sé sobre los procedimientos, sobre la manipulación sobre las otras mujeres, y necesito escucharlo de ti. ¿Por qué? ¿Por qué hacerme esto?» Él guardó silencio por un largo momento, sus ojos recorriendo el café, como si evaluara quién podría estar escuchando. Entonces, quizás juzgando que una confesión parcial podría reconquistarla, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «Porque quería garantizar la perfección, Sofía. No lo entiendes. Vivimos en un mundo competitivo. Nuestro hijo necesitaba tener las mejores oportunidades posibles. Inteligencia, salud, apariencia. Solo usé los recursos disponibles para garantizarlo. Sin consultarme, sin mi consentimiento. Me trataste como un objeto, Alejandro, como una incubadora». Él suspiró impaciente. «Estás siendo dramática. Lo hice por nosotros, por nuestra familia. Y en cuanto a las otras mujeres que mencionaste, son solo clientas, hombres que, como yo, quieren lo mejor para sus herederos. No hay nada de malo en eso». Sofía sintió náuseas. La frialdad con la que hablaba, la completa falta de remordimiento, era impactante incluso para alguien que había vivido con él durante 3 años. «¿Me estás diciendo que hay todo un esquema? ¿Que tú y otros hombres están manipulando embarazos sin el conocimiento de las mujeres involucradas?» Alejandro se dio cuenta de que había hablado de más. Su expresión se endureció. «¿A dónde quieres llegar con esto, Sofía?» Ella se levantó con la mano protegiendo su vientre. «Quiero que sepas que no voy a dejar que esto se quede así, que las mujeres que usaste merecen saber la verdad, y que nuestro hijo, cuando crezca, sabrá qué clase de hombre era su padre». Alejandro también se levantó, y por primera vez, Sofía vio una ira genuina en sus ojos. «No vas a hacer nada de eso. No tienes pruebas, no tienes recursos, no tienes nada. Y si intentas exponerme, te voy a destruir a ti y a tus insignificantes hermanos. ¿Entendiste?» «Entendí perfectamente», dijo Sofía tomando su bolso. «Por primera vez entiendo exactamente quién eres». Salió del café con la cabeza en alto, ignorando sus llamados. Luis y Javier la siguieron discretamente. La grabación era perfecta. Alejandro había confesado lo suficiente para que, combinado con todas las demás pruebas, fuera posible construir un caso sólido. En los días siguientes,
Todo sucedió rápidamente. La licenciada Valdés, trabajando con una fiscal de confianza, presentó todas las pruebas. Los registros de las clínicas que el informante de Rafael había conseguido, mostrando docenas de procedimientos no autorizados. Los documentos financieros que revelaban pagos irregulares y la grabación de Alejandro confesando su participación. El operativo policial se desató una mañana de agosto. Varias clínicas fueron clausuradas, médicos fueron arrestados, registros fueron incautados. Y Alejandro de la Garza, el respetado abogado, fue llevado a declarar. Sin que sus conexiones pudieran protegerlo esta vez, ya que el caso se había vuelto federal, finalmente comenzó a enfrentar las consecuencias de sus actos. Sofía siguió todo por las noticias, refugiada en el departamento de sus hermanos. Los titulares eran impactantes, el escándalo era más grande de lo que nadie había imaginado. Mujeres comenzaron a presentarse, compartiendo sus historias de procedimientos médicos extraños, embarazos inexplicables, secretos guardados. Era como si Sofía, al tener el valor de hablar, hubiera abierto las compuertas para que otras también lo hicieran. Fue en medio de todo este caos que una noche tocaron a la puerta del departamento. Luis, cauteloso, se asomó por la mirilla y su corazón casi se detuvo. Allí estaba un hombre alto, con el cabello ya canoso en las sienes, barba de varios días, ojos cansados pero familiares, ojos que él veía en el espejo todos los días, ojos de la familia Hernández. Luis abrió la puerta y los dos hermanos se miraron durante un largo momento. Luego, sin palabras, se abrazaron. Rafael estaba en casa. Javier, que escuchó el ruido, vino corriendo y se detuvo, boquiabierto. Y Sofía, saliendo del cuarto con dificultad debido a su pesado vientre, comenzó a llorar al ver al hermano que había creído perdido para siempre. Rafael entró, y durante horas lo contó todo. La misión militar que nunca terminó, sino que se transformó en una operación de inteligencia a largo plazo. Cómo había sido asignado para investigar redes de tráfico de influencias y descubrió por casualidad el esquema de las clínicas. Cómo al descubrir que su hermana se había casado con uno de los principales involucrados, decidió que era hora de actuar, aunque eso significara romper el protocolo y revelar que estaba vivo. No podía dejar que te lastimara, Sophie, dijo Rafael sosteniendo la mano de su hermana. Ni a ti ni a ninguna otra mujer. Este esquema tenía que terminar. Sofía lo abrazó, sollozando. Pensamos que habías muerto. Lloramos tanto. Lo sé, y lo siento mucho, pero ahora estoy aquí, y me voy a quedar. Con Rafael de vuelta y Alejandro finalmente enfrentando a la justicia, Sofía sintió que podría, tal vez, comenzar a reconstruir su vida. El bebé crecía sano dentro de ella. El doctor Castillo continuaba siguiendo el embarazo con el mismo cuidado y cariño de siempre. Y lentamente, muy lentamente, ella comenzó a permitirse sentir algo por él más allá de la gratitud. Enrique nunca la presionó, nunca la apuró. Entendía que Sofía había pasado por un trauma profundo y que necesitaba tiempo. Pero estaba allí, constante, amable, ofreciendo un hombro amigo y una sonrisa alentadora. Y cuando finalmente, en una consulta 2 meses después, Sofía tomó su mano y le dijo: «Gracias por todo». Él entendió que significaba mucho más que las palabras. El juicio de Alejandro fue largo y agotador, pero las pruebas eran irrefutables. Fue declarado culpable de múltiples cargos y enfrentaría años alejado de la sociedad. Las clínicas fueron cerradas permanentemente. Los otros involucrados también fueron responsabilizados, y las mujeres afectadas comenzaron un proceso de sanación, sabiendo que finalmente habían sido escuchadas. Sofía entró en labor de parto en una mañana soleada de octubre. Luis, Javier y Rafael la llevaron deprisa al Hospital General, donde el doctor Castillo ya la esperaba. El parto fue largo, pero sin complicaciones, y, cuando finalmente, después de horas de esfuerzo, escuchó el primer llanto del bebé, Sofía supo que todo por lo que había pasado había valido la pena. «Es un niño», anunció Enrique, colocando al recién nacido en sus brazos.
sano, fuerte, perfecto. Sofía miró el rostro arrugadito de su hijo, sus ojitos cerrados, sus manitas diminutas, y sintió un amor tan abrumador que pensó que su corazón iba a explotar. Este era su hijo, no de Alejandro, no del esquema cruel que casi la destruye, sino de ella, y sería criado con amor, con verdad, con dignidad. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó Luis emocionado al ver a su sobrino. Gabriel, dijo Sofía sin dudar. Significa mensajero de Dios, porque Él es mi mensaje de que incluso de las cosas más difíciles pueden hacer algo hermoso. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Sofía, Luis, Javier y Rafael alquilaron un departamento más grande en la Narvarte, donde pudieran vivir todos juntos, ayudando a cuidar de Gabriel. El niño crecía sano, rodeado de tíos que lo adoraban, y Enrique, que había comenzado solo como el médico, se fue convirtiendo en mucho más. Visitaba a Sofía regularmente, siempre con una excusa profesional, pero ambos sabían que era más que eso. Jugaba con Gabriel, conversaba durante horas con Sofía sobre todo y nada, traía flores sin motivo especial. Cuando finalmente, en una noche tranquila, mientras Gabriel dormía y los hermanos habían salido, Enrique se armó de valor para decirle que se había enamorado de ella. Sofía no se sorprendió, porque ella también se había enamorado de él, no de la forma intensa y sofocante que había caracterizado su relación con Alejandro, sino de una forma suave, segura, construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. No sé si estoy lista para otra relación, dijo ella honesta. Todavía me estoy curando. Enrique sonrió. Puedo esperar. El tiempo que necesites. No me iré a ninguna parte. Y no se fue. Se quedó, paciente y constante, mientras Sofía reconstruía su vida pedazo por pedazo. Y cuando meses después ella finalmente se sintió lista para abrir completamente su corazón de nuevo, fue para él. Gabriel creció en un hogar lleno de amor, rodeado de una madre fuerte que sobrevivió a lo imposible, tíos dedicados que harían cualquier cosa por él, y un padrastro que lo amaba como si fuera su propio hijo. Él nunca sabría sobre las complicadas circunstancias de su nacimiento. Para él, solo sería una historia de superación que su madre algún día le contaría cuando fuera mayor. Sofía, mirando a Gabriel jugar en el parque de la colonia en un sábado soleado, con Enrique corriendo detrás de él y sus hermanos riendo a su lado, sintió una paz profunda. Había atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Había sido rota y se había reconstruido más fuerte. Y cuando Gabriel corrió hacia ella, se arrojó a sus brazos y dijo, «Mamá, te amo». Ella lo apretó fuerte y le susurró de vuelta, «Naciste del dolor, mi amor, pero vivirás en el amor, siempre en el amor». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, sus hermanos y su viaje de superación haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. El valor de Sofía para enfrentar sus adversidades, el amor incondicional de sus hermanos y la posibilidad de un nuevo amor basado en el respeto y la ternura nos recuerdan que nunca es tarde para reescribir nuestra historia. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros.